Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. No se trata solo de nostalgia, ¿eh? Es más profundo. Es sobre una época en que la ingeniería se sentía casi como arte y el sonido tenía, no sé, peso o textura. Hoy estas piezas de metal, madera y vidrio son vistas casi como una clase de activo de inversión, como relojes de lujo o autos clásicos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los 10 amplificadores de alta fidelidad vintage más buscados, los más deseados del mundo en 2025. Y toda la información viene de un informe súper detallado que analiza el mercado, la tecnología y, bueno, las tendencias de los coleccionistas. Y lo fascinante aquí, de verdad, es que el mercado está dividido. No hay un solo tipo de comprador. ¡Para nada! Por un lado, está el audiófilo puro, el que busca una firma sonora específica, ¿no? Esa calidez, esa dinámica, que siente que el audio digital moderno, en su búsqueda de la perfección, a veces no puede replicar. Y por el otro, que es un segmento enorme, está el que se mueve puramente por el diseño. Exacto. Totalmente. Una pieza como un Marantz o un Pioneer de los 70s se ha convertido en el centro estético de una sala de estar moderna. ¿Es funcional? Sí, pero también es una escultura. Se valora tanto por cómo se ve como por cómo suena. Justo. Y esa dualidad nos lleva a una idea clave que va a guiar toda nuestra exploración. La gran división sonora. Es un concepto que aparece una y otra vez en las fuentes. A ver. Por un lado, tienes el sonido potente, visceral, con una pegada increíble, ideal para el rock. Y por el otro, un sonido más natural, más detallado, preciso, el que prefieren para jazz o música clásica. Ah, claro, la fuerza contra la fineza. Esa tensión va a definir mucho de lo que hablemos. Así que, si te parece, empecemos la cuenta regresiva desde el número 10. Perfecto. Y en el puesto número 10 tenemos a un verdadero ícono, el NAD 3020. Lo llaman el matagigantes minimalista. Sí. Y es que a primera vista es casi decepcionante. Es una caja gris de plástico súper sencilla, casi espartana. Pero este amplificador cambió la industria en los 70. Cambió las reglas del juego. Su secreto no estaba en la potencia que decía en el papel, que eran unos modestísimos 20 vatios por canal. Nada. Nada. El secreto estaba en cómo entregaba esa potencia. Tenía una fuente de alimentación de alta corriente y un circuito patentado que llamaron soft clipping. Espera, soft clipping suena muy técnico, pero ¿qué significa en la práctica? O sea, ¿qué escuchaba la gente que lo hacía tan especial? Imagina que un amplificador normal, al llegar a su límite de potencia, es como si chocara contra un muro de ladrillos. El sonido se distorsiona de golpe y suena horrible, áspero. Claro, el típico sonido saturado. Exacto. El soft clipping es un circuito inteligente que ve venir ese muro y, en lugar de chocar, redondea suavemente los picos de la señal. El oído lo percibe como si el amplificador fuera mucho más potente de lo que es, porque nunca suena forzado. Podía manejar picos dinámicos enormes en la música sin despeinarse. Ah, ahora entiendo. No es más potencia, es una potencia más inteligente. Y por eso se ganó esa fama de matagigantes, porque sonaba más grande que amplificadores que costaban 5 veces más. Precisamente. Y a eso súmale que su sección de fono para vinilos era legendaria. Superaba componentes dedicados mucho más caros. Hoy sigue siendo el punto de entrada recomendado al audio vintage. Aunque su propia fama ha hecho que los precios suban bastante, ¿no? Es la víctima de su propio éxito, tal cual. De la potencia inteligente del estado sólido, ahora damos un salto hacia atrás en el tiempo con el número 9. Nos vamos a la leyenda de las válvulas. Territorio mágico. Hablamos del Fisher 500C. Este es quizás el receptor de tubos más icónico y, digamos, accesible. Aquí es donde la gente busca esa magia de la que tanto se habla. Y la magia es real, pero reside en un lugar específico, su rango medio. Las voces, a través de un Fisher, suenan líquidas, casi holográficas. Parecen tener una presencia física en la habitación que es difícil de describir. Increíble. Usa tubos de potencia 7591 y aunque solo tiene 30 vatios, se sienten subjetivamente mucho más potentes que 30 vatios de estado sólido. ¿Y eso es por un fenómeno similar al del NAD? Exactamente, pero de forma natural. Las válvulas, por su propia naturaleza,
tienen un soft clipping inherente. Cuando se saturan, lo hacen de forma gradual, musical, añadiendo armónicos que a nuestro oído le resultan placenteros. Es una distorsión, sí, pero una distorsión bonita. Pero hay un pero, ¿verdad? Un pero muy grande. Operar uno en 2025 requiere precauciones muy serias. ¿A qué te refieres con serias? ¿No es solo enchufarlo y ya? Para nada. El rectificador de selenio original, un componente de la fuente de alimentación, se degrada con el tiempo y puede fallar de forma catastrófica. Y cuando digo catastrófica, es que puede liberar gases tóxicos y destruir el transformador. ¡Qué peligro! Debe ser reemplazado por diodos de silicio modernos, sí o sí. Y además, los condensadores viejos pueden entrar en corto y llevarse por delante los transformadores de salida, que son el corazón del aparato y casi irreemplazables. Un Fisher 500E sin restaurar es un riesgo. Entendido. Pasamos de la magia arriesgada de las válvulas americanas a la precisión japonesa. En el número 8, cambia por completo la estética y la filosofía con el Yamaha CR2020. Un cambio radical. Yamaha entró al mercado con un look mucho más limpio, con su caja de madera clara, interruptores rectangulares y un concepto que llamaron sonido natural. La filosofía de Yamaha era la antítesis del sonido cálido y coloreado. Su objetivo era la fidelidad absoluta a la fuente. Una respuesta de frecuencia plana, la mínima distorsión posible. No buscaban añadir nada, sino ser una ventana transparente a la grabación. Suena a que es un amplificador muy honesto, pero la honestidad es siempre buena en el audio. Esa es la pregunta del millón. Su perfil sonoro es detallado, analítico, casi clínico. Las buenas grabaciones suenan sublimes. Puedes escuchar cada matiz, cada respiración. Pero por esa misma razón, expone sin piedad las fallas de las malas grabaciones. Si la mezcla es mala, el Yamaha te lo va a hacer saber. No perdona. ¿y tiene algún punto débil más allá de su honestidad brutal? Sí, uno físico. Es conocido por operar a temperaturas muy altas, lo que estresa a los componentes. Yamaha se dio cuenta y emitió boletines de servicio para corregir problemas en la fuente de alimentación. Es vital que una unidad que se compre en 2025 tenga estas actualizaciones hechas por un técnico competente. Si no, es una falla casi garantizada. Del escalpelo de cirujano de Yamaha pasamos a un martillo de demolición. Llegamos al puesto 7 con el Sansui AU9500. Ah, el tanque. Le queda bien el apodo. Este es un amplificador integrado construido justo antes de que la crisis del petróleo de los 70 obligara a reducir costos. Es una bestia de 23 kilos para solo 75 vatios. ¿Por qué tanta masa? Porque en esa época la ingeniería no estaba limitada por el presupuesto. Todo en su interior está sobredimensionado. El transformador, los disipadores, el chasis. La construcción es completamente modular, cada sección en su propia placa, lo que hoy es un sueño para cualquier técnico que tenga que repararlo. O sea, hecho para durar. Y para sonar de una manera muy particular. Fue diseñado para emular el sonido de las legendarias válvulas del AU111 de Sansui, pero con el control y la autoridad del estado sólido. ¿Y cómo se traduce todo ese metal en sonido? Una palabra: autoridad. Su sonido es algo oscuro, con unos graves sísmicos, profundos y muy controlados. Tiene una pegada adictiva. Es la máquina perfecta para rock, para funk, para soul. No es el más detallado en los agudos, pero la fuerza y el ritmo que transmite son, incomparables. Considerado por muchos el rey de los integrados de Sansui, ¿no? Sin duda. Dejamos el músculo japonés por un momento y viajamos a Escandinavia. Mientras Japón construía monstruos, Noruega fabricaba instrumentos de precisión. El número 6, el Tandberg TR-2075, es pura elegancia. Totalmente. Gabinete de palisandro, un panel de aluminio cepillado, diseño minimalista, parece más un mueble de diseño que un equipo de audio. Su sonido es tan refinado como su apariencia. Completamente. Es la antítesis sónica del Sansui. Su herencia en tecnología de radio es evidente. La sección de sintonizador de FM es de nivel de referencia, legendaria, y usa un transformador toroidal, algo muy raro y caro para la época. Has mencionado el transformador toroidal un par de veces. ¿Por qué es una ventaja tan grande? Piensa en un transformador normal como una caja cuadrada que irradia un campo magnético en todas direcciones, como una bombilla sin pantalla. Ese campo puede inducir ruido en los circuitos de audio cercanos. Ok, como una interferencia. Exacto. Un transformador toroidal tiene forma de dona.
y su diseño contiene ese campo magnético de manera mucho más eficiente. El resultado es un piso de ruido mucho más bajo. O sea, el silencio es más silencio, lo que permite que los detalles más sutiles de la música emerjan. Fascinante. Entonces, ¿el sonido del Thunderbird es silencioso? Silencioso, neutro, rápido y transparente, ideal para música acústica, clásica, voces. Pero su belleza esconde una pesadilla para el servicio técnico. Ah, ¿sí? El diseño es increíblemente compacto y usaba unos condensadores alemanes de marcas Fraco y Rifa, que son conocidos en el mundillo como bombas de tiempo. Bombas de tiempo, literalmente. Casi. Con el tiempo, su carcasa se agrieta, absorben humedad y pueden fallar de forma catastrófica, a veces con un estallido y humo. Pueden dañar todo a su alrededor. En un Tandberg, la restauración preventiva de estos condensadores no es una opción, es obligatoria. A mitad de camino, en el número 5, tenemos un equipo que a menudo vuela por debajo del radar, el Harman Kardon 730. Las fuentes lo llaman el secreto mejor guardado de la lista. ¿Por qué? Porque fue ignorado frente a los gigantes, pero tiene un diseño técnico superior a muchos competidores más caros. Su genialidad es la arquitectura twin-powered, y esto no era marketing, era ingeniería pura. Twin-powered. Suena potente. En efecto, es una configuración doble mono en un solo chasis. ¿Qué significa doble mono? Suena a que tiene el doble de todo. Y así es. En lugar de una sola fuente de alimentación grande para los dos canales, el izquierdo y el derecho, el HK730 tiene dos transformadores, dos puentes rectificadores y dos bancos de condensadores, todo completamente independiente. Es como tener dos amplificadores monofónicos en la misma caja. ¿Y la ventaja sónica de eso es? La eliminación casi total de la diafonía. Diafonía. Eso es, cuando el sonido de un canal se filtra un poquito al otro, ¿no? Exacto. Al eliminarla, la separación entre los instrumentos se vuelve increíble. Puedes ubicar a cada músico en un espacio tridimensional frente a ti. La imagen estéreo se vuelve holográfica. Por eso su sonido se describe como orgánico y tridimensional, muy cercano a la calidad de las válvulas. Un valor increíble. Entramos en el top 4. La puerta de entrada al Olimpo del audio estadounidense. El Macintosh MA6100. Solo con oír el nombre ya sabes que es otro nivel. Ah, Macintosh. Sinónimo de lujo, durabilidad y ese look inconfundible. El panel de vidrio negro, las perillas grandes y esa iluminación verde azulada. Es un ícono. El MA6100 ofrece esa estética clásica en un formato de amplificador integrado. Entrega 70 vatios, pero son vatios Macintosh, increíblemente limpios y estables. Usa tecnologías de protección como el Sentry Monitor, que explican su legendaria longevidad. Su sonido es neutro, grande sin esfuerzo y libre de grano. ¿Qué significa exactamente libre de grano? Es un término que se lee mucho en los foros de audio. Imagina el sonido como una fotografía. Un sonido granulado sería como una foto con mucho ruido digital, ¿viste? Especialmente en las notas altas como los platillos de una batería. Suena áspero, artificial. Ah, ok. Un sonido libre de grano es como una foto de altísima resolución. Suave, líquido, natural. El Macintosh no añade color. Busca la fidelidad con una compostura imperturbable. Pero todo equipo tiene un punto débil. ¿Cuál es el del Macintosh? Curiosamente, su talón de Aquiles es cosmético, pero es crucial para su valor. Se conoce como el glass bubbling. Con el tiempo y el calor de las lámparas, la pintura negra en la parte de atrás del panel de vidrio frontal tiende a separarse creando burbujas visibles. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que en un equipo de este nivel, que vale miles, el mayor problema es que se le hacen burbujas a la pintura del frente? Suena casi trivial. Suena trivial, pero en el mundo del coleccionismo la condición cosmética lo es todo. Un panel de reemplazo no es original y le baja el valor. Por eso, encontrar una unidad con el vidrio original perfecto justifica pagar un sobreprecio considerable. Es la obsesión por la originalidad. Y llegamos al podio. En el número 3, una pieza que hasta alguien que no sabe nada de audio reconocería. El Marantz 2270. Probablemente el receptor más icónico de la historia. El arquetipo del receptor de los 70. Es un símbolo del diseño con su fachada simétrica de aluminio, la famosa rueda de sintonía horizontal Giro Touch y su legendaria iluminación azul. Y su sonido es tan famoso como su apariencia. Es conocido por su sonido cálido, a menudo apodado el sonido de 3 martinis. Me encanta el apodo. ¿Qué significa?
Significa que es un sonido suave, relajado, embriagador. No es el más detallado o analítico, no vas a escuchar el chirrido de la silla del violinista en la tercera fila, pero las voces humanas, un saxofón, suenan increíblemente ricos y naturales. Es un sonido que te invita a relajarte y disfrutar de la música por horas sin fatiga. Y aunque es famoso por su fiabilidad, también tiene sus achaques con la edad, ¿verdad? Sí, uno muy común. El papel vitela que difumina la luz detrás del dial se quema con el calor de las lámparas originales. Con los años, la icónica iluminación azul se convierte en un verde tenue y desigual. Ah, pierde la magia. Exacto. Reemplazar ese papel y a menudo cambiar las lámparas por LEDs de tono cálido para preservar la estética y reducir el calor es una de las restauraciones más estándar en el mundo del audio vintage. La medalla de plata, el número 2, es para otra leyenda, el Sansui 9090DB. Se sitúa justo por debajo de los monstruos en potencia, pero las fuentes dicen que a menudo lo supera en preferencia puramente musical. Es que es venerado por su equilibrio perfecto entre fuerza bruta y una tonalidad rica, aterciopelada, que define el sonido Sansui. Rock clásico, jazz. Es fantástico para eso. Ofrece unos contundentes 125 watts por canal y tiene un sonido con cuerpo, con presencia. Es una máquina soberbia. Pero aquí tenemos que hablar de un problema crítico, casi un defecto de diseño. ¿Suena serio? Es la famosa enfermedad Dolby. Exactamente. La designación DB es por su circuito decodificador Dolby. El problema es que, por diseño, toda la señal de audio pasa físicamente a través de esta placa Dolby, incluso si la función está apagada. Y esta placa tiene decenas de pequeños pines soldados, que con los ciclos de calor y la edad desarrollan soldaduras frías y microfisuras. ¿Y el resultado es? La pérdida intermitente o total de audio en uno o ambos canales. Es una falla extremadamente común y frustrante. ¡Qué pesadilla! Y la reparación es compleja. Muchos técnicos, para asegurar la fiabilidad a largo plazo, optan por puentear completamente el circuito Dolby. Lo sacan de la ruta de la señal. Soluciona el problema para siempre, pero sacrifica la originalidad. Es un dilema para cualquier comprador. Y llegamos al número 1, el Rey. El Monster Receiver definitivo. No es solo un receptor, es un monumento. Es el Everest del audio vintage. Es el punto culminante de las guerras de receptores de los 70. Esa carrera armamentista por ver quién construía el más grande, el más pesado y sobre todo el más potente. El campeón indiscutible, el Pioneer SX 1980. Es una declaración de intenciones hecha metal. La cifra clave son sus 270 watts por canal. Para ponerlo en perspectiva, eso es más potencia que la mayoría de amplificadores de gama alta de hoy. Pero lo más impresionante es su capacidad para entregar picos de hasta 460 vatios. Su fuente de alimentación es una locura. Un transformador toroidal masivo, condensadores como latas de refresco. Pesa casi 36 kilos. Es una bestia. Una locura de ingeniería. Pero más allá de los números, ¿cómo suena? ¿Qué se hace con toda esa potencia? Se usa para lograr un control absoluto. Sónicamente es autoritario. El control que ejerce sobre los woofers de los altavoces es férreo, lo que produce unos graves increíblemente profundos, rápidos y viscerales. Es ideal para altavoces de baja sensibilidad. Explica eso. ¿Qué son los altavoces de baja sensibilidad y por qué necesitan tanta potencia? La sensibilidad de un altavoz mide cuán fuerte suena con un vatio de potencia. Uno de alta sensibilidad suena fuerte con pocos vatios. Uno de baja sensibilidad es sediento de potencia. Necesita muchos vatios para despertar y sonar dinámico. El SX198 puede alimentar cualquier altavoz del planeta sin esfuerzo. Es el Rey. Pero hasta los reyes tienen debilidades. ¿Cuál es la del Pioneer? Su talón de Aquiles es doble. Primero, el calor. Genera una cantidad inmensa y necesita mucho espacio para respirar. Segundo, y más crítico, los transistores de salida originales son casi un optanium. Inconseguibles. Encontrar reemplazos originales es una odisea carísima. Por eso, una restauración completa que protege esos valiosos transistores es obligatoria y muy costosa. Es el Rey, sí, pero requiere un compromiso total para mantener su trono. Entonces, después de este recorrido increíble, ¿qué significa todo esto? Queda claro que entrar en este mundo es mucho más que elegir el que se ve mejor o el que tiene más vatios.
Exactamente. Es un equilibrio complejo entre la firma sonora que buscas, la estética que te atrae y, sobre todo, la realidad técnica de cada pieza. La conclusión no es cuál es el mejor, sino cuál es el adecuado para cada persona. Buscas inversión pura, como el Pioneer, la magia vocal del Fisher. La honestidad del Yamaha. Y el factor determinante en 2025 es la condición. Un equipo completamente restaurado por un técnico experto vale muchísimo más que un original sin servicio. La procedencia y el historial de mantenimiento lo son todo. Lo cual nos deja con una última idea para reflexionar. Sí, esto plantea una pregunta importante. Mientras la tecnología de audio digital actual persigue una perfección técnica medible, casi sin alma, ¿qué nos dicen estas máquinas imperfectas de hace 50 años sobre nuestra relación con la música? Es una buena pregunta. ¿Estamos realmente buscando una fidelidad absoluta a la grabación? ¿O estamos buscando una experiencia con carácter, con personalidad propia? Una interpretación, más que una simple reproducción.